Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, vuestro oasis de melodrama, pasión desatada y giros de guión más inesperados que el fin de semana de los Reyes Magos. Me emociona, me revienta de alegría, teneros aquí conmigo una vez más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, conjeturas, análisis exhaustivos y, quién sabe, quizás hasta una confirmación oficial. Vamos a desentrañar un misterio que ha paralizado las redes sociales y ha hecho temblar los cimientos del fandom turco. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. La pareja que ha incendiado corazones, que ha desatado tempestades de comentarios y que ha dejado a medio mundo suspirando. Y no solo eso, no se me vayan aún. Vamos a diseccionar, a escudriñar con lupa cada fotograma, cada diálogo de la exitosa, la arrolladora, la inigualable Yalan. Podría ser que en sus intrincadas tramas, en sus pasajes más conmovedores se escondieran señales, guiños, mensajes codificados que apuntan a ¿un reencuentro? Un reencuentro entre estos dos titanes de la interpretación turca. Una auténtica bomba, lo sé, pero por eso exijo vuestra atención absoluta. No se me pierdan ni un segundo, quédense hasta el final porque vamos a desmenuzar cada micro detalle. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, ritual obligatorio. Quiero invitaros con el fervor de un imán durante el Ramadán, a suscribiros al canal. Si os apasionan las series turcas tanto como a mí, si disfrutáis perdiéndoos en los laberintos del chismorreo más jugoso y adoráis las teorías conspirativas dignas del Área 51, este es vuestro hogar. Activen esa campanita traviesa para que no se os escape ni un solo vídeo, ni una pizca de drama. Y por supuesto demuéstrenme vuestro amor incondicional regalándome un me gusta, y compartan este vídeo con todos, absolutamente todos, vuestros amigos fanáticos de Kerem y Hande. Que corra la voz. Que se entere el mundo. Vamos a ello. A ver, empecemos poniendo las cartas sobre la mesa. Seamos claros como el agua del Bósforo, hasta este preciso instante no existe, repito, no existe una confirmación oficial, ni siquiera extraoficial, de que Kerem y Hande hayan retomado su relación. Todo lo que tenemos son conjeturas, especulaciones dignas de un tratado de filosofía, rumores que se propagan como la pólvora por las redes sociales y, lo que a mí, personalmente, me parece lo más fascinante de todo, posibles mensajes subliminales, guiños cómplices incrustados en la mismísima trama de Yalan. Antes de que nos hundamos en el universo de la serie, hagamos un breve repaso a quiénes son Kerem Bürsin y Hande Erçel para aquellos que viven en una cueva sin internet. Ellos, mis queridos, fueron los protagonistas de la comedia romántica que conquistó el planeta, el fenómeno televisivo que revolucionó el concepto de Sippe o Senkalkapm, o Love is in the air como la conocemos a nivel internacional. La serie fue un auténtico tsunami de popularidad, y gran parte de su éxito se cimentó en la química volcánica, en la conexión innegable que emanaba de sus protagonistas. La historia de amor entre Eda y LDZ, la joven florista con sueños arquitectónicos truncados por una beca perdida, y Serkan Bolat, el arquitecto frío, distante y workaholic que parecía inmune al romance, cautivó corazones en cada rincón del mundo. Pero lo que transformó a esta pareja en algo más, en un mito, fue que su romance se materializó, traspasó la barrera de la pantalla. Kerem y Hande se enamoraron, se flecharon, durante el rodaje de la serie, y su relación se convirtió en el cotilleo número 1 de la prensa rosa. Eran la pareja de moda. Viajes juntos, momentos especiales compartidos en redes sociales, miradas cómplices que derretían el hielo. Sus fans vivían en un estado de euforia permanente. Eran la personificación del amor perfecto. El sueño hecho realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el a menudo implacable mundo del espectáculo, su cuento de hadas llegó a su fin. Los motivos nunca se esclarecieron por completo, la nebulosa del misterio los rodea. Lo cierto es que Kerem y Hande tomaron caminos separados, dejando a sus fans sumidos en la más profunda desolación. Desde entonces ambos han continuado con sus carreras por separado, cosechando éxitos profesionales y suscitando rumores constantes sobre posibles nuevas relaciones. Pero hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado nada. Silencio estampa. Y aquí es donde Yalan entra en escena, como un elefante en una cristalería. Yalan, rebautizada como Golden Boy para la audiencia internacional, es una serie dramática que ha arrasado en Turquía y por supuesto en el extranjero. Su premisa es sencilla pero adictiva. Ferit, un joven adinerado, mujeriego y terriblemente mimado por su familia,
se ve obligado a contraer matrimonio con Seyran, una joven proveniente de una familia tradicional con valores diametralmente opuestos a los suyos. La trama, un cóctel explosivo, se adereza con drama familiar, conflictos culturales que sacuden los cimientos de la sociedad turca y, como no, una buena dosis de romance. Afra Saraoğlu, la actriz que da vida a Seyran, y Mer Ramazan Demir, el encargado de interpretar a Ferit, son los rostros principales de esta historia. Ambos han recibido elogios unánimes por sus interpretaciones, y la química entre ellos, la química, es innegable. Pero aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone realmente interesante, donde saltan las chispas de la especulación. Algunos fans, esos detectives digitales con ojo de halcón, han percibido similitudes, ecos remotos entre la dinámica que se establece entre Ferit y Seyran y la que en su momento definía la relación entre Eda y Serkan. Por ejemplo, la serie explora temas universales como el amor verdadero, la capacidad de superar obstáculos aparentemente insalvables y la lucha constante contra las convenciones sociales, contra los prejuicios arraigados en la mentalidad colectiva. Temas que también formaban parte del ADN de Senkalkam. Además, ojo al dato, ciertos fans han detectado que algunas escenas o diálogos concretos en Yalan parecen hacer referencia a guiños sutiles, a momentos específicos, a situaciones vividas durante la relación entre Eda y Serkan. Esta observación, este descubrimiento, ha llevado a algunos fans a elucubrar que los guionistas de Yalan podrían estar lanzando mensajes en clave, guiños cómplices a la relación entre Kerem y Hande, tal vez incluso con la esperanza secreta de propiciar una reconciliación. Sé que suena descabellado o un disparate digno de una película de ciencia ficción. Pero, mis queridos, en el fascinante, en el a veces inexplicable mundo de las series turcas, todo es posible. Absolutamente todo. Analicemos con mayor detenimiento algunas de estas supuestas pistas escondidas. Una de las teorías más extendidas, más comentadas en redes sociales se centra en la personalidad de Ferit. Al comienzo de la serie, Ferit es un personaje inmaduro, egoísta, hedonista. Un verdadero dolor de cabeza. Un reflejo, en cierto modo, de cómo era Serkan Bolat al principio de Senkalkam. Ambos personajes con personalidades opuestas a las de sus intereses amorosos, se ven obligados a experimentar un proceso de transformación personal, a madurar, a despojarse de sus máscaras para convertirse en mejores personas y, así, merecer el amor de sus respectivas parejas. Algunos fans, los más optimistas, creen que esta similitud no es producto del azar, sino que los guionistas están utilizando la figura de Ferit como una especie de metáfora, de espejo en el que se refleja la evolución de Kerem Bürsin. Estarían sugiriendo que Kerem ha madurado, que ha aprendido de sus errores, que ha cambiado desde su relación con Hande y que, por lo tanto, está preparado para una segunda oportunidad. Otra teoría no menos interesante se centra en la relación que Seyran establece con la familia de Ferit. Seyran debe luchar con uñas y dientes, para ser aceptada por la familia Koran, un clan rico, poderoso y profundamente arraigado en las tradiciones más conservadoras de la sociedad turca. De manera similar, Hande Erçel tuvo que lidiar con la presión mediática, con el escrutinio público constante y con las expectativas impuestas por el fandom durante su relación con Kerem. Algunos fans ven en esta situación un reflejo de las dificultades que Hande enfrentó al estar inmersa en una relación tan expuesta a la opinión pública. Además, aquí viene el plato fuerte. Algunos han detectado que ciertos diálogos pronunciados en Yalan parecen evocar, reproducir con sutiles variaciones, conversaciones que Kerem y Hande mantuvieron en entrevistas o compartieron en sus redes sociales. Por ejemplo, hay una escena particularmente emotiva en la que Ferit le declara su amor a Seyran, asegurándole que la ama tal como es, con todos sus defectos, con todas sus virtudes, con su luz y con su oscuridad. Una frase que Kerem Bürsin ha utilizado en varias ocasiones para describir su amor por Hande. Ahora bien, calma, moderemos nuestro entusiasmo. Es fundamental recalcar que todas estas son, por ahora, meras teorías elaboradas por el fandom. No existe evidencia tangible ni documentos desclasificados, ni testimonios de infiltrados que respalden estas afirmaciones. Podría ser, y es muy probable, que los guionistas de Yalan estén simplemente utilizando tropos narrativos recurrentes en las series turcas, o que los fans, presos de su deseo, estén viendo conexiones donde en realidad no las hay. Sin embargo, aquí reside la magia, la persistencia de estas teorías, el fervor con el que son debatidas y analizadas en las redes sociales, la pasión desbordante que suscitan, sugieren que hay algo más en juego. Quizás los fans de Kerem y Hande, reacios a aceptar el final de su historia de amor, se aferran a cualquier señal de esperanza, por pequeña e insignificante que parezca.
O quizás simplemente estén disfrutando de la emoción, del subidón de adrenalina que proporciona la especulación, el elucubrar sobre la vida amorosa de sus ídolos. Más allá de las pistas encontradas en Yalan, existen otros factores que contribuyen a que el fandom siga alimentando la esperanza de una reconciliación entre Kerem y Hande. En primer lugar, ambos son actores sumamente talentosos, carismáticos y versátiles. La cámara los ama. Su química en pantalla era innegable y electrizante. Verlos juntos era un auténtico placer, y muchos creen firmemente que podrían alcanzar cotas aún mayores si volvieran a unir sus fuerzas en un nuevo proyecto. En segundo lugar, su relación en su momento se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Demostró, contra todo pronóstico, que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, que las barreras sociales, las diferencias culturales y las convenciones impuestas pueden ser superadas por la fuerza de la conexión emocional. La ruptura de su relación, por lo tanto, fue percibida como una decepción mayúscula, como la pérdida de algo especial, de un ideal romántico que inspiraba a miles de personas. Y en tercer lugar, Kerem y Hande continúan siendo figuras muy populares, muy influyentes en las redes sociales, y sus fans claman, suplican, imploran a gritos una reconciliación. Sus publicaciones son inundadas, literalmente asediadas, con comentarios y mensajes de apoyo, y existen páginas y grupos dedicados exclusivamente a promover su regreso, a revivir la llama de su amor. Además de Yalan y las pistas percibidas, es importante recordar otros proyectos donde se han sentido vibraciones similares. Aunque no involucren directamente a Kerem o Hande, series como Kiralkas con Bararduk y El Zinsangu, que también generaron una enorme fanbase por la química entre los protagonistas, alimentan la idea de que la magia puede resurgir entre actores. La esperanza de los fans se basa en la idea de que esa conexión especial que se ve en pantalla puede volver a florecer fuera de ella. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque se aleja un poco del tema central, es Ask Mankin Tikam, que cuenta con Ilan Sen y Burku Ozberg. Si bien la trama es diferente, la dinámica de amor-odio y la evolución de los personajes principales también resuenan con los fans de Kerem y Hande, quienes ven paralelismos en la forma en que las relaciones pueden transformarse y ofrecer segundas oportunidades. En conclusión, mis queridos, la pregunta del millón, el enigma sin resolver, ¿volverán Kerem y Hande a estar juntos? La respuesta, por desgracia, sigue siendo un misterio impenetrable. No hay respuestas definitivas, solo especulaciones, teorías descabelladas y sobre todo mucho deseo. Pero una cosa es incuestionable, el amor, la admiración que los fans sienten por esta pareja es inquebrantable, y seguirán buscando señales de esperanza, aferrándose a la posibilidad de un reencuentro hasta el final. Y quién sabe, quizás algún día, por un milagro del destino, sus sueños se hagan realidad. ¿Qué opinan ustedes? Quiero saberlo todo. ¿Creen que existen mensajes ocultos en Yalan que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O creen que son solo teorías sin fundamento, producto de nuestra imaginación desbordada? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo absolutamente todos. Me encantaría conocer vuestras opiniones, escuchar vuestras teorías y debatir sobre este tema que nos apasiona a todos. ¿Qué otra serie creen que proyecta esa energía de segunda oportunidad? Compártanlo conmigo. Y antes de despedirme, un último agradecimiento. Quiero darles las gracias de corazón, por acompañarme en este viaje de especulaciones y teorías. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden regalarme un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola pizca de contenido sobre series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante cargado de buena energía. Y recuerden, del amor, al final, siempre encuentra el camino. Siempre.